Muy buenos días a todos. ¿Alguno recuerda esta película que aparece por aquí? Uy, perdón. ¿Alguno la recuerda? Sí. Eso es porque ya tenemos una edad. En el año 85 salió esta película. Esta película, si la recordamos, pues teníamos a Michael J. Fox que viajaba en el tiempo, se iba al pasado, intentaba cambiar experiencias o situaciones que habían pasado, intentaba salvar a su madre. No se daba cuenta de que pues, su madre se enamoraba de él y eso podía poner en peligro que él viviese en el futuro, ¿no? ¿Qué nos pasa? Nos pasa que muchas veces no nos gustan las experiencias que vivimos y queremos pues, dejar de vivir esas experiencias, o intentamos cambiar esas experiencias o queremos cambiarlas, esas experiencias que nos desagradan, para vivir unas experiencias distintas, para vivir de forma diferente. Pero no nos damos cuenta que cualquier cambio que podamos hacer en realidad va a generar un cambio tremendo de cara al futuro. Pensemos por un momento, en el año de 85, cuando salió esa película, pensar en vuestra vida, ¿dónde estabais? Seguro que muchas de las personas que teníais a vuestro alrededor en aquel momento, ahora no existen o no existen en vuestra vida. Todo está continuamente cambiando. Hay un proverbio chino que dice que el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tsunami en el otro lado del mundo. Algo que también está reflejado en la teoría del caos de Lorenz. Y en el fondo lo que nos están diciendo es que cualquier pequeño cambio que nosotros hagamos va a tener una repercusión y va a generar cambios más allá de lo que nosotros percibimos, más allá de donde nosotros estamos, de lo que nosotros nos damos cuenta de que está pasando. Pensar que cada acción que nosotros hacemos de ayuda a alguien o de lo contrario, ¿no?, de hacerle daño a alguien, está teniendo unas repercusiones posteriormente de las cuales no somos para nada conscientes, que se van mucho más allá del nivel del conocimiento de nuestra mente consciente, ¿no? Eso es continuo, la vida está siempre evolucionando de esa manera. Nosotros jugamos con las cartas que nos van saliendo. Vivimos experiencias, cada una de esas experiencias nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero tenemos que ir jugando con esas cartas que nos van saliendo en nuestro día a día. Y pues lo que veíamos en esa película y en muchas otras que también tienen un argumento similar en el que intentan ir al pasado a cambiar experiencias y a cambiar situaciones, lo que intentan es cambiar esas cartas en otro momento del tiempo, ¿no? En otro momento que realmente nos pueda provocar, nos pueda llevar a vivir de forma diferente. Pero no nos damos cuenta de que todo está continuamente cambiando. Lo que no debemos hacer es intentar que las cosas no cambien, porque eso va contra la naturaleza. Todo, absolutamente todo está cambiando. Nuestra vida va evolucionando, va cambiando. Las personas que tenemos a nuestro lado son diferentes. Las personas que nosotros somos, a medida que van pasando los días, a medida que van pasando las semanas y que van pasando los años, somos totalmente distintos, nosotros y los demás. Eso nos lleva a que, pues claro, nos casamos o tenemos una relación y pasa el tiempo, cambia uno, cambia el otro, cambia la relación y muchas veces esas relaciones se rompen, afortunadamente. Porque si no, si tuviéramos que seguir aguantando esas relaciones cuando ya vibramos en frecuencias tan distintas, sería desastroso, ¿no? Por el bien de nuestros hijos, mejor que se rompan esas relaciones. Bien, pues eso continuamente está cambiando. Siempre, no podemos resistirnos. ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Qué es lo que realmente le hubiera gustado a Michael J. Fox y nos hubiera gustado a cualquiera de nosotros en cualquier momento? Adaptarnos a las cartas que nos salen. Jugar con cualquier tipo de carta que te salga y sentirte bien en ese momento con esa carta que tienes. La jugada la tenemos que hacer con las cartas que vengan y nosotros tenemos que sentirnos bien con esas cartas. Afortunadamente eso lo podemos hacer. Afortunadamente tenemos esa capacidad de hacerlo. Chum, cambia, no cambia, cambia, no cambia. Se me ha quedado bloqueado. No. Bueno, yo sigo hablando. Pues, ¿qué nos ocurre? Que todos tenemos la capacidad de cambiar ese juego. Tenemos superpoderes, todos. Y tenemos muchos. ¿Qué es un superpoder? Pues una capacidad de hacer cosas
más allá del razonamiento lógico que tenemos en base a los sentidos que nosotros utilizamos. Nosotros tenemos 5 sentidos a través de los que nos relacionamos y eso nos permite ver la vida, concebirla de una determinada manera. Pero ¿qué pasa? Que a veces podemos ir más allá de lo que nosotros percibimos a través de esos 5 sentidos y hacer cosas que no podemos justificar de forma racional en base a esos 5 sentidos. Eso es lo que se dice que son superpoderes, ¿no? Pues nosotros tenemos muchos superpoderes. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchísimas más cosas de las que nosotros somos capaces de hacer de forma racional. Podemos acceder a este mundo energético en el que vivimos y utilizarlo y hacer pues, cosas maravillosas. Voy a hablaros de dos en concreto, 2 superpoderes específicos. Sigue sin pasar. El primer superpoder que nosotros tenemos, apunto hacia allá. ¡Chan! Este es un superpoder. Ese es el segundo. El primer superpoder que tenemos es el superpoder de atraer las cartas que nosotros queremos a nuestra vida. Antes decía que tenemos que jugar con las cartas que nos salgan. Sí. ¿Las podemos elegir? Pues en cierta medida sí. ¿Por qué? Porque las experiencias que nosotros nos vamos encontrando en nuestro camino dependen de la vibración en la que nosotros estamos en cada instante. Pensar que nosotros, por nuestro cuerpo, tenemos unos meridianos por los que está fluyendo energía eléctrica continuamente. ¿Qué ocurre cuando tenemos energía eléctrica en movimiento? Que siempre hay asociado una energía magnética. Esa energía magnética lo que hace es atraer a nosotros vibraciones que encajan con ese magnetismo. Es lo que nos dice la ley de la atracción y es lo que nos dice la física. Es decir, nosotros, si tenemos un magnetismo, atraemos magnetismos similares. ¿Qué ocurre? Que si nosotros nos ponemos a vibrar en la frecuencia de lo que realmente queremos que sea nuestra vida, lo normal es que atraigamos a nuestra vida experiencias, personas, situaciones que entren en resonancia con esa frecuencia en la que tú estás. Pues eso es un poder maravilloso que nosotros tenemos y que va a hacer que la mayoría de las cartas que nosotros atraigamos sean las que nos gustan, sean las que realmente encajan con lo que tú estás vibrando. Y eso lo podemos hacer de una forma fácil. ¿Por qué? Porque es cambiar interiormente nuestra vibración. Es simplemente estar vibrando pues, en unas creencias, estar vibrando en unas frecuencias que resuenan. ¿A quién no le ha pasado que ha ido cambiando de amistades a lo largo de su vida? A todos, ¿no? Las amistades que teníamos cuando teníamos 16 años y las que tenemos ahora son totalmente distintas. Incluso si miramos 10 años atrás, las amistades que teníamos en la mayoría de casos son muy diferentes. Incluso la pareja, ¿no? Pues sí, lo normal, vas cambiando tu vibración y a medida que vas cambiando tu vibración van apareciendo personas diferentes en tu vida. Personas que encajan, ahora sí, con esa nueva vibración en la que tú estás y se alejan de forma natural las personas que no encajan, las personas que no vibran, que no vibran contigo, evidentemente, que no vibran en ese mismo magnetismo que tú tienes. Pues ese es un superpoder maravilloso que si lo sabemos utilizar, vamos a generar una vida que nos va a encajar muchísimo, que nos va a gustar. Que la mayoría de las cartas que nosotros vamos a ir atrayendo en nuestra vida van a encajar con la baraja y con la partida que tú quieres jugar. Pues ese es el primero de los superpoderes de los que os quería hablar. Y el segundo es un superpoder que nos lleva a cambiar la forma que nosotros tenemos de percibir la realidad, de vivir las experiencias que estamos viviendo. Nosotros tenemos la capacidad de interpretar en positivo o en negativo cualquier situación. Nosotros podemos pues ver el lado bueno de la experiencia que estás viviendo o puedes ver el lado malo y venirte abajo emocionalmente y hundirte en la miseria. Y además no solo eso, no solamente en el momento presente, actual en el que estás viviéndolo, sino también respecto a las memorias que traemos de las experiencias que hemos vivido en el pasado. Esa capacidad la tenemos y la hacemos sin darnos cuenta, sin saber cómo, estamos de forma inconsciente grabando información en nosotros, memorias, y las estamos cambiando. ¿Y lo podemos hacer de forma consciente? Claro, también, por supuesto que lo podemos hacer conscientemente. Igual que lo hacemos de forma inconsciente, lo podemos hacer de forma consciente y de una forma fácil y de una forma rápida. Esos 2 superpoderes nos dan la capacidad, juntándolos,
de poder crear la vida que nosotros queremos de forma mayoritaria, que la mayoría de experiencias que vivas te gusten, sean las que realmente estás buscando, y que si alguna no encaja, si alguna no te gusta, pues que la puedas llevar bien, que puedas disfrutar incluso viviendo esa experiencia, que no te dejes llevar por la parte emocional que te sale de forma instintiva delante de esas situaciones que no te gustan. Lo podemos cambiar, lo podemos controlar. Vamos a hacer una experiencia ahora, un experimento, para ver esos superpoderes que tenemos, pues hasta dónde pueden llegar. Tenemos dos manos, ¿verdad? La mayoría, igual alguno no, lo siento. Vamos a juntar las manos, como vemos aquí en la muñeca, tenemos aquí una marca que es por donde se doblan, pues las vamos a juntar exactamente por esa marca y las vamos a estirar hacia arriba y vamos a ver hasta dónde llegan. Es muy probable que se queden más o menos igual o que haya una mano que se alargue más que la otra. Bien, ahora lo que os voy a pedir es que pongáis vuestra atención, si hay una mano que se alarga más que la otra, en la que es más corta. Y si las dos son iguales, en la que vosotros queráis, elegir una. ¿Sí? ¿Ya habéis elegido mano? Bien, pues ahora las bajáis, las separáis, las bajáis, las apoyáis encima de las piernas y simplemente os voy a pedir que cerréis los ojos y que le deis la orden a la mano que habéis elegido de que crezca, de que se expanda, de que se alargue. Simplemente pensar mentalmente pues que esa mano se está haciendo más grande, que esa mano sentís el hormigueo, cómo se está expandiendo, cómo se está alargando. Sentir cómo vibra de forma totalmente distinta la mano que habéis elegido de la otra mano que tenéis en la otra pierna. Y sentir cómo se va expandiendo esa mano que tenéis ahí. Muy bien. Ahora vais a abrir los ojos. Vais a volver a hacer el mismo ejercicio. Vais a juntar las manos exactamente por la misma línea y lentamente vais a alargar, a juntar hasta arriba. ¿Qué ha pasado? Por las risas veo que ha cambiado algo, ¿verdad? Pues eso es un superpoder que tenemos, que tenéis. Sirve para todo, hombre, para todo aquello en lo que haya músculos por medio. Ya he visto a muchas pensando, voy a practicar con mi marido esta tarde. Vale. Bien. Al final hacemos preguntas, ¿vale? Gracias. Pues eso es una de las muchísimas cosas que podemos hacer. Ahora simplemente le hemos dado una instrucción directa, muy rápida, muy fácil a nuestro subconsciente y ha respondido. Pero podemos hacer muchísimas más cosas y de forma permanente. Lo que acabamos de hacer no es permanente, esto nos sirve para un momento, pero evidentemente a la que pase el rato volveremos de nuevo a la misma situación, volveremos a estar con las manos exactamente como las teníamos antes. Nosotros, ¿qué nos ocurre? Que esos superpoderes que nosotros tenemos, esas capacidades que nosotros tenemos que van más allá de lo que es nuestra mente racional, nuestro pensamiento, no las sabemos utilizar. Venimos aquí a este mundo y no se nos enseña cómo utilizar ese potencial que realmente tenemos. Y tenemos un potencial ilimitado. Tenemos un potencial que se acaba donde se acaba nuestra capacidad de pensar y de imaginar. Todo lo que somos capaces de pensar y de imaginar, seguro que se puede hacer. Otra cosa es que sepamos hacerlo o no sepamos, pero seguro que se puede hacer. Pues bien, venimos aquí, nos dan este cuerpo, un cuerpo que las prestaciones que tiene son mejores que las de este vehículo, que las de un Fórmula 1, y no se nos enseña cómo utilizarlo. Se nos enseña a ir por la vida pues aprendiendo en base, por un lado, a lo que nos dicen, y ahí vienen todos los consejos y las experiencias de los demás que se nos echan encima, ¿no? Siempre con la buena intención de ayudarnos a crecer, a desarrollarnos, a evitar sufrir en la vida. Y entonces nos vamos por la vida pues con toda esa información que nuestros padres, nuestros educadores, la televisión, la iglesia, etcétera, 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 nos vuelcan encima. Y entonces te vas a montar en el coche y empiezan a decirte, eso es muy peligroso. Ten cuidado, no apretes el acelerador a fondo porque te vas a estrellar.
ten cuidado que si aprietas algún botón de los que tienes en ese volante y no sabes para qué funciona, pues evidentemente puedes tener un accidente y te puedes quedar en el camino. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de montarnos y hacer caso, y entonces vamos con miedo y vamos ahí acelerando poquito a poco y frenando y acelerando y frenando, sin darnos la oportunidad de experimentar hasta dónde podemos sacar potencial de ese vehículo, o tenemos la posibilidad de meternos en el vehículo y acelerar y salirnos en una curva y volver a entrar y volver a experimentar y ver dónde está el límite, dónde están nuestras capacidades reales, porque si hacemos caso a todo lo que nos dicen, lo que estamos haciendo es poner nuestras limitaciones en base a las capacidades de las demás personas. Nosotros como padres, evidentemente, a nuestros hijos les aconsejamos y les decimos, esto no lo hagas, esto sí, ¿vale? Hasta aquí y hasta aquí, y de aquí no te pases, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es muy peligroso. ¿En base a qué? En base a lo que yo he vivido. Pero ¿por qué mi hijo tiene las mismas capacidades que yo? No las tienen, ¿eh? Para nada. Yo tengo 2 hijas, maravillosas, claro. Mis hijas tienen mucha más capacidad para utilizar el teléfono móvil, para utilizar las computadoras de lo que tengo yo. A ellas les das un teléfono y enseguida llegan a cualquier cosa. A mí me lo dan y me entretengo un buen rato para encontrarlo, ¿no? Y eso que en su día estudié la carrera de informática, ingeniería informática. Si no, todavía peor. Pero ellas, sin estudiar nada, es intuitivo para ellas. Lo tienen totalmente interiorizado. Las capacidades suyas son distintas de las mías. Y a mí no se me ocurría nunca venir aquí a agarrar el micrófono y ponerme a cantar, por respeto a vosotros. Pero mis hijas, alguna puede cantar, y canta y no hacen mal. Si yo le dijera que no cante en base a que yo no sé, le estoy limitando a ella, pues nos pasa lo mismo. Ese Ferrari, ese auto de maravilloso que tenemos ahí, tiene unas prestaciones que no las sacamos muchas veces porque no nos han dado la oportunidad de sacar esas prestaciones en base a esos consejos maravillosos que nos venían dando durante el camino, siempre buscando lo mejor para nosotros, siempre que no suframos, pero ese no sufrir nos impide dar lo mejor, nos impide ver hasta dónde llegamos nosotros. Y esta es nuestra vida. Y nosotros vamos viviendo en base a eso. Y vamos viviendo experiencias. Y cada experiencia que vivimos, evidentemente nos marca, nos deja huella. En función de cómo la interpretamos, nos deja una huella mayor, una huella menor. Huellas que después podemos cambiar, pero nos va dejando huellas. Y muchas veces lo que nos ocurre es que nos definimos en base a esas huellas. Imaginaros ese auto de Fórmula 1 que se va estrellando por el camino, no se repara y ese auto se va quedando siempre con las deformidades que ha ido adquiriendo en base a los choques que ha tenido. Pues bien, ese auto se va definiendo en base a eso y al final acaba siendo pues un auto de chatarra, ¿no? O sea, un vehículo que al final lo venden por peso para que valga algo. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. No nos damos cuenta de que realmente esas huellas no nos definen, para nada. Yo tengo aquí, venga, un billete. Un billete de $100. ¿Quién lo quiere? Sí. Bien, si yo este billete vengo aquí, lo doblo y lo hago así, ¿lo seguís queriendo? ¿Vale lo mismo? Vale, y si lo tiro y lo piso, ¿vale lo mismo? Exactamente igual. A nosotros... Me lo guardo. A nosotros nos pasa lo mismo. Las experiencias que vivimos nos dejan huella. Claro que nos dejan huella. ¿Las podemos quitar esas huellas? Claro. Igual que ese billete, después vienes, los tiras, le pones algo encima y se le quita totalmente, incluso la marca que le ha podido quedar. Pero el valor sigue siendo exactamente el mismo. Nuestro valor sigue siendo el mismo. Si nosotros en base a una experiencia empezamos a perder la confianza en nosotros mismos, somos nosotros los que hemos querido, Somos nosotros los que nos hemos directamente programado para perder esa confianza y después en siguientes situaciones en nuestra vida no actuar en base a esa forma de actuar con confianza. No es el exterior, somos nosotros. Entonces, si nosotros nos definimos en base a las experiencias que vivimos, estamos limitando nuestras posibilidades de crecimiento, nuestras posibilidades de desarrollo y estamos limitando, por supuesto, todo lo que es nuestro potencial. Tenemos que vivir quitándonos todas esas huellas que tenemos ahí.
Imaginaros ese auto de Fórmula 1 que se pincha una rueda y va por la vida con la rueda pinchada siempre. ¿Le vamos a sacar el potencial que tiene? No. Nosotros vivimos así. Nosotros tenemos un impacto emocional, el que sea, nos deja una huella a nivel emocional y como no sabemos quitárnosla, pues vamos con la huella emocional que nos va limitando totalmente nuestra vida. No reparamos los pinchazos que tenemos en nuestro vehículo. ¿Se puede reparar? Claro que se puede reparar. Sería estúpido no llevar el coche a reparar, ¿no? Cuando se estropea. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Si nosotros tenemos cualquier impacto que hemos, por el camino que sea, y del tipo que sea, ya sea un impacto a nivel emocional, ya sea un impacto de creencias, de lo que pensamos de nosotros, del mundo, de lo que sea, quedarnos con ese impacto, pues es estúpido. Si no te gusta vivir de esa manera, cámbialo. Afortunadamente, en la actualidad tenemos caminos distintos para poderlo hacer. Tenemos la posibilidad de cambiar. Y tenemos la posibilidad de cambiar con la misma rapidez o incluso más de la que nos hemos quedado con esos impactos. Pensar que nosotros inconscientemente, desde que nacemos hasta que morimos, estamos cambiando nuestra programación, estamos cambiando nuestras memorias a nivel subconsciente. Y esas memorias que son las que nos están llevando después a actuar pues acorde a ellas, pues nos están limitando o nos están impulsando, dependiendo de cómo sean. Y eso lo hacemos de forma totalmente inconsciente, de forma espontánea, en nuestro día a día. Hacer eso mismo, de forma consciente, es exactamente igual de fácil. Podemos tardar lo mismo en vivir una experiencia y quedarnos marcados con ella que en liberarlo. Evidentemente depende de los caminos que sigamos. No todos los caminos son igual de fáciles ni igual de rápidos, pero hay caminos de todo tipo, es maravilloso. Afortunadamente tenemos muchos caminos y cada vez hay más. De hecho, si salimos aquí fuera tenemos un montón de stands. En cada uno de esos stands se nos están proponiendo caminos para cambiar. Que algunos son más lentos, bien. Que algunos son más rápidos, bien. Que algunos requieren unos grandes aprendizajes para hacerlos, vale. Que en algunos necesitas ayuda y otros lo puedes hacer tú solo, vale. Pero hay muchísimos. Afortunadamente tenemos muchos. Y ya digo, cada vez hay más. Y eso es maravilloso. Cuantos más haya, mejor. Hoy, ahora, en este momento de la historia, tenemos la posibilidad de cambiar nuestra vida con facilidad. Tenemos la posibilidad de convertirnos realmente en el guionista de nuestra vida, en el director de nuestra vida y en el actor principal de nuestra vida. Podemos renunciar ya a vivir como estábamos viviendo muchos, como actor secundario de la vida de otros. Cuando tú estás de forma espontánea viviendo y programándote sin saber cómo tomar el control, al final aquellos que saben hacerlo, aquellos que saben tomar el control son los que van a dirigir tu vida. Porque tú, de forma espontánea, en base a lo que los demás hacen, estás simplemente reaccionando. Entonces yo os invito a que dejéis de ser actores secundarios de la vida de los demás, a que asumáis el poder que realmente tenéis de controlar y de cambiar vuestra vida. ¿Y dónde está la clave para hacer eso? En vosotros. No está fuera, está dentro. En enero del año 2018, hace casi 2 años ya, me hicieron un reconocimiento en San Cristóbal de las Casas, en México, en Chiapas. Me hicieron un reconocimiento como embajador de la paz y la buena voluntad. En ese reconocimiento, donde estaba la UNESCO, una de las personalidades allí me preguntó al respecto de qué es lo que yo pensaba que había que hacer para hacer que en el mundo hubiera más paz. Y mi respuesta ante esa persona fue que para mí la paz, igual que la felicidad, igual que la libertad, no se busca fuera, que está dentro. Que no hay que trabajarlo para que el entorno sea un entorno de paz, que lo que hay que hacer es que las personas interiormente vivan en un estado de paz. Sino que le pregunten a Nelson Mandela, que le han preguntado muchas veces si durante el tiempo que estuvo encerrado si era libre o no era libre. Le decían que le habían privado de la libertad, le habían privado de la libertad física, pero no de su libertad mental. Él vivía con libertad dentro de un entorno, dentro de unas circunstancias, con unas cartas que posiblemente no eran las que él hubiera elegido, pero él era libre allí dentro. Lo mismo nos pasa con la felicidad, lo mismo nos pasa con la paz. Si nosotros interiormente vivimos en paz, nuestro entorno es un entorno de paz. Pues ahí, en ese interior, es donde está la clave para realmente
tomar las riendas de tu vida en el subconsciente, en esa parte de nuestra mente que es la que nos lleva a actuar sin pensar, es la que nos lleva a actuar sin que antes de hacer aquello que hacemos, de tomar esa respuesta que nosotros tomamos en cada instante, llegue a pasar por nuestro pensamiento. Nuestra mente subconsciente es la responsable de todo lo que nosotros hacemos a nivel de nuestros hábitos, a nivel de nuestras emociones, a nivel incluso de nuestros pensamientos, a nivel de nuestras enfermedades. Nuestro subconsciente es el responsable de eso. Y si no, que levante la mano aquí. A ver, ¿quién antes de sentir una emoción piensa, voy a sentir esta emoción? Nadie, ¿verdad? No lo pensamos, reaccionamos. Y lo mismo con los hábitos que tenemos, lo mismo con todas esas respuestas que tenemos instintivas en nuestro día a día. No lo pensamos, porque no pasa por nuestro pensamiento, pasa por esa parte de nuestra mente que es reactiva, que funciona en base a los estímulos que encontramos. Nuestro subconsciente funciona del siguiente modo. Vamos por la vida, encontramos un estímulo, nuestro subconsciente lo percibe, identifica cuál es la programación que tiene para reaccionar delante de ese estímulo y reacciona, ejecuta esa respuesta. Y entonces, cada vez que te encuentras delante de ese estímulo, siempre reaccionas de la misma manera. Y eso sí, cuando vives una experiencia, la forma en la que la has vivido, tu subconsciente pues lo que hace es guardar esa información para las próximas experiencias que te encuentres, evidentemente reaccionar de forma distinta, reaccionar en base a lo que tú has vivido y siempre para protegernos. Pensar que nuestro subconsciente, la información que guarda, siempre es en nuestro mayor bien. Lo que pasa es que después, extrapolándola a otras situaciones, evidentemente a lo mejor no nos gusta la experiencia que vivimos extrapolada. Imaginaros cuando somos niños, que estamos en el colegio, nos sacan aquí delante y te empiezan a preguntar la lección el profesor. Y a lo mejor no te acuerdas o no sabes responder en ese momento, tus compañeros se burlan de ti y a partir de ese instante, olvídate. Ni eres capaz de hablar en público, ni eres capaz de asumir riesgos, ni eres capaz de enfrentarte o de hablarle a una persona que tiene autoridad, o un montón de cosas que te pueden pasar simplemente como consecuencia de eso. Tú, eso que ha hecho tu subconsciente de guardar esa información para no ser capaz de hacer eso, ¿lo hace para fastidiarte? ¿Es un cabrón hijo de puta que está ahí para machacarte? No, lo hace por tu mayor bien, porque si tú no te enfrentas delante de esa situación, no te vas a sentir mal por lo que puedan hacer los demás. Es decir, nuestro subconsciente siempre guarda la información que es lo mejor para nosotros, es decir, la mejor forma que hubiéramos tenido de reaccionar en el momento en el que hemos vivido esa experiencia. Otra cosa es que, como digo, extrapolado a otro momento, ya no nos guste. En ese caso, pues evidentemente vamos a vivir como consecuencia de esas memorias que hemos generado y que nos están limitando. Yo tengo aquí un problema con el pasapalabra este. Pues bien, como decía, cada experiencia que vivimos nos genera unas memorias, la interpretamos y nos genera unas memorias. ¿Y esas memorias en base a qué? En base a la interpretación que nosotros hacemos. Una misma experiencia yo la puedo interpretar de muchas formas distintas. Imaginaros una situación, no sé, pongamos un terremoto, delante de ese terremoto hay personas que se crecen, hay personas que dan lo mejor de sí mismos, hay personas que salen, ayudan a los demás, están totalmente implicados, motivados y le encuentran sentido a su vida haciendo eso. Y hay personas que, delante de esa pérdida que han tenido, a lo mejor de los familiares, de las pertenencias, sobre todo, se hunden, se vienen abajo emocionalmente y son incapaces de volver a disfrutar de la vida. El estímulo es el mismo, la situación es la misma. La interpretación que ha hecho uno y que ha hecho otro es totalmente diferente. Y evidentemente eso les va a condicionar no solamente en ese momento que lo están viviendo, sino posteriormente en base a las memorias que se han llevado. Eso es lo que nos ocurre cuando vivimos experiencias que nos condicionan. Grabamos información que nos está condicionando y nos está limitando de cara al futuro. Esas memorias que nosotros tenemos, básicamente, lo tiro ya, ¡pa! Esas memorias que nosotros tenemos, básicamente, las guardamos a nivel, como digo, de nuestro subconsciente. Y eso nos lleva, os decía, a sentir las emociones que sentimos en cada momento.
nos lleva a tener las reacciones que tenemos en cada momento, nos lleva a tener los hábitos que nosotros tenemos, nos lleva a tener los pensamientos que nosotros tenemos. No os engañéis, los pensamientos que tenemos no los estamos trayendo conscientemente. La mayoría de los pensamientos que tenemos nos los está poniendo ahí nuestro subconsciente. Y si no, ¿a quién no le ha pasado? Seguro que aquí la mayoría habéis intentado en algún momento meditar, o meditáis habitualmente. Y cuando al principio te pones a meditar, ¿qué es lo que te pasa? Que te empiezan a venir un montón de pensamientos, ¿no? ¡Pumba! De ideas, un bombardeo de ideas por todas partes. Y entonces tú te encargas de decir, no, que ahora no toca, quita, ¿no? En otro momento, ahora fuera, ahora fuera. ¿Quién pone esos pensamientos ahí? Nuestro subconsciente. Lo que nos preocupa, aquello que realmente en ese momento, pues para nuestro subconsciente, en base a la programación que tiene, es importante tener en cuenta, te lo está poniendo. Y con ese ejercicio de decir, ahora no toca, para después, lo que estamos haciendo es programarnos para que después deje de ponernos esos pensamientos cuando nosotros estemos haciendo esa activación, ese ejercicio, ¿no? Es un aprendizaje, es una programación en base a la repetición, que es lo habitual que tenemos en la mayoría de todo lo que nosotros hacemos y aprendemos en el día a día, lo aprendemos en base a la repetición. Como cuando vamos, no sé, a aprender a conducir, a manejar el auto, lo hacemos en base a la repetición. Entonces, repetimos y eso nos lleva a que lo interiorizamos y después ya no vas pensando por la vida y simplemente lo vas en automático, vas respondiendo al semáforo, al niño que va a cruzar o a la pelota que aparece. Sin tener que pensar, lo vas haciendo. Pues eso es lo que nosotros hacemos habitualmente, aprender en base a repetición. Pero también podemos hacerlo de forma mucho más rápida. Es decir, podemos darle instrucciones muchísimo más rápido a nuestro subconsciente para que las grabe. Ese subconsciente es tremendamente poderoso. Pensar que si no lo tuviéramos, no estaríamos aquí con vida nosotros. Nosotros, si todo lo que tenemos que hacer para poder vivir lo hacemos a través de nuestro pensamiento, no seríamos capaces de hacerlo. Si tuviéramos que estar respirando, pensando en respirar cada momento, como os ha hecho antes, es decir, tomando conciencia de la respiración, dejaríamos de vivir, porque habría muchos momentos en los que dejaríamos de estar pensando en la respiración y nos pondríamos a hacer otras cosas. Pero no solo eso, la respiración no se acaba ahí, en tomar el aire de una determinada manera. Después tenemos que ese aire descomponerlo, sacar el oxígeno, llevarlo y repartirlo por todas las células del cuerpo. Tenemos que hacer la digestión, masticar y después hacer la digestión. Tenemos que secretar unas enzimas para que los alimentos se descompongan y además, dependiendo del alimento, ¿serán unas enzimas o serán otras? Claro, si tuviéramos que estar pensando en todo eso, os aseguro que seríamos incapaces de poder vivir. Es decir, afortunadamente, nuestro subconsciente está ahí. Y lo seguirá estando, siempre, durante toda nuestra vida. Y eso es lo bueno que tiene. Y nos lleva a actuar, como digo, en piloto automático. Es decir, sin tener que estar pensando en aquello que nosotros hacemos. Lo bueno, que nuestro subconsciente funciona, como digo, de forma reactiva. De forma que sin tener que pensar, actuamos. Estímulo, reacción, estímulo, reacción. ¿Y por dónde nos lleva? Por donde está programado, exclusivamente. Cuando nosotros tenemos algo, un hábito, un comportamiento, hacemos algo que no nos gusta y que por mucho que nosotros estemos ahí intentando luchar contra eso, somos incapaces de cambiarlo, ¿motivo? Pues porque estamos programados para hacerlo. No hay que darle muchas vueltas. ¿Que queremos cambiar nuestra forma de actuar? Tenemos que cambiar esa programación. Muchas veces nos pasan las cosas, ¿no? Y actuamos y después intentamos razonar por qué he actuado de esa manera, si yo quería hacer otra cosa. No hace falta que le des vueltas. Actúas de esa manera porque tu programación es para actuar de esa manera. Y no es una cuestión de fuerza de voluntad. Para cambiar, podemos cambiar a través de la fuerza de voluntad, sí, pero va a requerir que estemos durante mucho tiempo intentando cambiar, tomando el control consciente de aquello que estamos haciendo. Lo mismo que decía antes, ¿no? El aprendizaje en base a la repetición. Pues el cambio en base a esa repetición también se puede producir, pero tenemos caminos de ir al subconsciente y darle órdenes directas para cambiarlo, y ahí es donde está la maravilla, de que realmente lo podemos cambiar con facilidad. Pero para eso tenemos que ir al subconsciente, tenemos que sabernos comunicar con él, tenemos que saberle preguntar, por ejemplo. ¿Y queréis saberle preguntar al subconsciente?
¿Queréis saber acceder a él para interrogarlo? ¿Sí? No os oigo, ¿sí? Bien, gracias, menos mal. Pues os voy a enseñar cómo, muy fácil. Hay una ciencia que se llama kinesiología que permite ver, entre otras cosas, la respuesta que nuestros músculos tienen delante de los estímulos que recibimos. ¿Qué nos ocurre? Que nosotros, cada vez que tenemos un estímulo delante, y ese estímulo puede ser un pensamiento, puede ser una afirmación, puede ser una persona que está a nuestro lado, cualquier cosa, cualquier estímulo, nuestro subconsciente lo interpreta, identifica cuál es la programación que nosotros tenemos y cuando hay coherencia entre ese estímulo y nuestra programación, genera un impulso electromagnético que recorre todos nuestros músculos y que genera un determinado impacto a nivel fisiológico. Y en cambio, cuando el estímulo que encontramos en nuestro camino es un estímulo que no encuentra coherencia en base a la programación que nosotros tenemos, se genera un impulso electromagnético totalmente distinto, que lo que genera son otras respuestas fisiológicas totalmente distintas. Dentro de esas respuestas fisiológicas, pues está la presión arterial, está el ritmo cardíaco y está la tensión muscular. Está si hay fuerza o hay debilidad en nuestros músculos. A través del test muscular, que es una parte de la kinesiología, se puede, a través de los músculos, observar esas respuestas. El test muscular más fácil de todos es, pues uno que os voy a enseñar ahora, que es el test muscular del balanceo. Nos hemos ido para adelante, bueno, da igual. Ahora ya sí, renuncio. El test muscular, para atrás, dos para atrás. El test muscular del balanceo. Un test muscular que hacemos estando de pie, así, en posición vertical. Y si yo estoy así, me pongo así de perfil para que me veáis mejor, la mayoría. Si yo estoy así, mi cuerpo no hace nada. Puede estar ligeramente moviéndose en el eje vertical, pero prácticamente no hay movimiento. En el momento en el que yo genero un estímulo que mi subconsciente recibe, en los músculos de esos tobillos se genera pues, un cambio. Si yo digo, me llamo Ricardo, en los tobillos se genera una contracción o una relajación que hace que mi cuerpo se vaya hacia adelante. Cuando yo estoy igual en la posición vertical y digo, me llamo María, mi cuerpo me lleva para atrás. Es decir, mi respuesta sí es un desplazamiento hacia adelante y mi respuesta no es un desplazamiento hacia atrás. Yo no he hecho nada. Yo simplemente permito que se mueva o no se mueva el cuerpo en función de lo que perciba. ¿Lo queréis probar? Venga, poneros en pie. Vamos a hacer una prueba. Entonces, simplemente os ponéis en pie, con los pies más o menos en paralelo, en la posición en la que estéis cómodos. Dejáis los brazos en los costados, relajados, cayendo, sin hacer fuerza, sin hacer tensión. Ahora, como hay mucha gente alrededor, os voy a pedir que cerréis los ojos para eliminar todos esos estímulos que percibimos a través de la mirada. Y simplemente, así como estáis, con los ojos cerrados, mentalmente decís, me llamo con vuestro nombre y permitir a ver qué pasa en vuestro cuerpo. Simplemente observar qué sucede. Algunos se mueven con mucha rapidez, otros un poquito más lento. Volvéis a la posición de equilibrio. Y ahora vais a hacer lo mismo, pero con otro nombre diferente. Mejor con un nombre del otro sexo. Y hacemos lo mismo. Os ponéis y decís, me llamo con otro nombre. Y observar qué pasa. Por las sonrisas veo que hay muchos que sí que os estáis moviendo. Genial. Lo que estamos haciendo con esto es calibrar, simplemente ver cuál es el sí, ver cuál es el no. Podemos simplemente darle una orden y decirle, dame una respuesta sí. Como el subconsciente es un autómata, como hemos visto antes con las manos, pues lo mismo. Si le decimos que nos dé un sí, nos va a dar un sí. Si le decimos que nos dé un no, nos va a dar un no. Podéis probarlo también. Muy bien. Pues nada, os podéis sentar cuando hayáis tenido las respuestas. Pensar que con esto
tenemos acceso a nuestro subconsciente para obtener información. Y nuestro subconsciente tiene toda la información, absolutamente toda, de lo que nos sucede, de cuál es la programación que nosotros tenemos, del origen de la programación que nosotros tenemos, tiene la información de lo que tenemos que hacer para cambiar esa programación, tiene información cuando la hemos cambiado y nos puede confirmar que realmente ha sido cambiada, nos lo da todo, toda la información está ahí, toda está disponible. ¿Y en base a qué se estructura la programación que nosotros tenemos? En base a distintos elementos, pero los tres más importantes, estos tres que vemos aquí. El primero, los traumas emocionales. Cuando tenemos un trauma emocional, al igual que le pasa a un barco que tiene un amarre a puerto, ese barco no se mueve, nosotros tampoco. Cuando tenemos un trauma a nivel emocional, estamos secuestrados a nivel emocional. Tenemos una limitación enorme para poder conectar con otras respuestas a nivel emocional y estamos limitando también nuestra capacidad intelectual porque tenemos una serie de redes neuronales que nos impiden utilizar al máximo los lóbulos prefrontales del cerebro. Segundo elemento que tenemos, los bloqueos emocionales. Los bloqueos emocionales son como las anclas, esas que veis ahí. Esas anclas que permiten que el barco se mueva, que tenga una ligera libertad de movimiento, pero que cuando llega el momento en el que se tensa la cuerda, la cadena, entonces se para en seco el barco. Con los bloqueos emocionales igual, se activan única y exclusivamente en aquellas situaciones en las que encontramos una situación en nuestro camino que resuena con ese bloqueo emocional. Y entonces se genera ese disparo a nivel emocional. Tercer elemento, las velas del barco, las creencias que nosotros tenemos. Nuestras creencias son las que nos permiten realmente ir por la vida por donde nosotros queremos o nos impiden ir por la vida por donde nosotros queremos. Nuestras creencias son las que nos llevan a confiar en nosotros o en no confiar. Son las que nos llevan a ser persistentes y tener continuidad en todo lo que hacemos y llegar hasta el final, o las que nos llevan a dejarlo por mitad del camino. Son los tres elementos principales dentro de la programación que nosotros tenemos a nivel del subconsciente. ¿Hay algún otro? Sí, hay más. Pero estos son los tres más importantes que nosotros tenemos. Esos elementos, si nosotros sabemos tomar control de ellos, nos dan la capacidad de percibir la vida de forma totalmente distinta. Cuando antes os hablaba de esos superpoderes que nosotros tenemos, esos superpoderes están totalmente asociados con esto, con esa capacidad de cambiar nuestra programación, de esa capacidad que nos va a permitir estar enfocados en lo positivo o estar enfocados en lo negativo. Esa capacidad que nos va a permitir confiar plenamente en todo lo que hacemos o estar totalmente inseguros en nuestro día a día en aquellas cosas que hacemos. Esa es nuestra programación, la que nos va a llevar a vivir de esa manera. Ese superpoder lo vamos a tener si sabemos utilizar o cambiar la programación que tenemos a nivel de nuestro subconsciente. ¿Os acordáis de esta película? Atrapado en el tiempo, el día de la marmota. Es más reciente, o sea que... Pero no fue tan famosa, no ha sido tan famosa como la otra. Esta es del año 93. Esta película en la que Bill Murray pues, es un periodista y va a dar las noticias del tiempo y va en un día determinado del año a un pueblo en el que pues, sale una marmota y en función de cómo sale, cuándo sale, pues va a predecir cuál va a ser el tiempo de la siguiente estación. Y después él se queda atrapado en ese pueblo porque hay una ventisca, no puede marcharse, se queda allí, tiene que dormir y al día siguiente se despierta y es el mismo día. Y vuelve a revivir el mismo día y sigue día tras día reviviendo el mismo. Yo cuando pues recientemente volví a ver esta película, cuando la vi pensé, esto es nuestra vida. O sea, es un reflejo fantástico de lo que es nuestra vida. Nosotros ahora, en la actualidad, tenemos esa capacidad que tiene él de volver a revivir experiencias e interpretarlas de forma distinta. Esa capacidad de delante de situaciones que antes éramos incapaces de afrontar, cambiando simplemente nuestra programación, afrontarlas de forma totalmente diferente, crear una realidad totalmente distinta y ir modificando el impacto que nos ha ido dejando todo lo anterior que hemos ido viviendo. Venimos a esta vida a vivir experiencias. Venimos a esta vida a tener un proceso de evolución, un proceso de aprendizaje, un proceso de desarrollo. ¿Qué es lo que tiene él en esa película? Él cambia totalmente su personalidad en base a esa capacidad de poder afrontar de forma diferente las distintas situaciones que se va encontrando. Y en su caso es el extremo de que son exactamente las mismas situaciones. Pero ¿a quién no le pasa
que tiene una pareja, la deja y se encuentra otra pareja exactamente igual o peor. Y que día a día vamos repitiendo patrones, vamos cayendo de nuevo en ese mismo patrón de comportamiento. Todos, si nos pasa a todos. Es que nuestra vida es eso. Si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis. ¿Por qué? Porque es nuestra vida. Porque ahora tenemos el poder, la capacidad de realmente cambiar. Y lo único que necesitamos para cambiar son dos cosas. Uno, saber que se puede cambiar. Espero que cuando salgáis de aquí, como mínimo tengáis el gusanillo, o sea, no espero que me hayáis creído y digáis, no, tiene todo razón en todo lo que ha dicho y me lo creo al 100%. No, pero como mínimo que quede ahí algo, una semilla que diga, ¿y si realmente se puede? ¿Y si realmente podemos cambiar con la facilidad que dice? O aunque no sea tan fácil, ¿no? Eso es lo primero, creer o tener la sensación de que sí. Segundo, darnos la oportunidad de hacerlo. Y para darnos la oportunidad de hacerlo, ya eso depende de cada uno de vosotros. El hacerlo o no hacerlo es una decisión personal. Yo espero y os recomiendo que lo hagáis, que os deis la oportunidad de cambiar, ya sea conmigo, con Método Integre, ya sea con cualquier técnica, da igual, experimentar, pero daros la oportunidad de cambiar. Si estáis aquí es porque estáis en ese camino, con lo cual, enhorabuena. Pero no os olvidéis nunca que realmente el verdadero cambio para que vuestra vida cambie está en esa parte de vosotros que es invisible, que es vuestro subconsciente. Muchas gracias. Y ahora hay preguntas. Sí, vamos a... en honor al tiempo, la verdad, vamos a ver quiénes tienen preguntas, quiénes quieren hacer alguna consulta acá. Vamos a partir por acá. Sofía. Aquí hay un par. Sí, vamos a partir por acá. Sofía, tú allá y yo acá. Vamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Nefi. Mi profesión inicial, soy kinesiólogo integrativo y trabajo con muchas herramientas que has presentado tú maravillosamente y que la gente tenga la oportunidad de poder escucharlas. Una de ellas es el arm reflex, el reflejo que estás comentando tú. Quería hacerte dos preguntas específicamente en torno a eso. Y sé que en España trabajan mucho con la kinesiología holística también en torno a eso. Tú has explicado muy bien, ¿no es cierto?, que las emociones, las experiencias tienen una conexión directa con el subconsciente. Y que cuando esas experiencias no las integramos, se guardan sutilmente en cada parte de nuestro cuerpo. Antiguamente se pensaba que toda experiencia se guardaba en el cerebro. Ahora el cuerpo es que guarda esa información. Por eso un hombro que duele se sana, vuelve de nuevo y vuelve de nuevo. Es una experiencia que no hemos podido integrar. En torno a eso, ¿qué consejo puedes darle a cada una de estas personas cuando vemos que ciertas experiencias se repiten, se repiten, se repiten? Y el cuerpo desde el subconsciente te da esa información, oye, te duele el hombro, desde ahí te estoy avisando. ¿Qué consejo podrías darle en torno a eso? Y lo segundo, en torno a los ejercicios que hacemos, no sé si tú también haces algún protocolo de equilibración para que esa información que tratamos de conseguir desde el subconsciente sea más fidedigna, como el anclaje de Cook, por ejemplo. A ver, lo primero, cada emoción vibra en una frecuencia distinta. Es decir, cada emoción tiene una frecuencia energética. Esa frecuencia energética lleva a que haya una repercusión directa en un lugar concreto del cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo se pone a resonar con la vibración de esa emoción y eso genera un impacto en un lugar concreto, algo que la medicina tradicional china tiene hace miles de años correlacionado, ¿no? Pero la clave está en la vibración de la emoción, en el impacto que está generando en ese lugar concreto de acidez, precisamente, porque está impidiendo que llegue el oxígeno, que lleguen los nutrientes. Pero las emociones no se activan como consecuencia de los elementos externos, sino que se activan siempre como consecuencia de nuestra propia programación. Es decir, siempre tenemos algún activador interno que nos lleva a generar esa respuesta a nivel emocional. Y esos activadores pueden ser las memorias que ya tenemos a nivel de traumas o de bloqueos emocionales, pueden ser nuestras creencias, da igual, hay distintos activadores que son nuestros, que son directamente de nuestra programación y que nos llevan a generar esa respuesta emocional. Intentar entender las emociones, intentar interpretarlas, para mí es un camino totalmente ineficiente. ¿Por qué? Porque la clave no está en entenderla, la clave está en eliminar el activador. Si yo soy capaz de eliminar el activador,
directamente, no voy a responder delante del estímulo. Entonces, esos mensajes que yo estoy recibiendo a través del cuerpo, sí, puedo llegar a interpretarlos y si los interpreto cambiará esa situación, sí, pero no, muchos de ellos no son mensajes, sino que tenemos ahí activadores que no están asociados a un mensaje. Imagínate, tú tienes un trauma, ese trauma emocional te está llevando a tener esa respuesta física en tu cuerpo también. ¿Ahí hay algún mensaje? No, hay un trauma. Hay que quitar el trauma. Entonces, lo más importante es abordar las emociones desde la perspectiva de los activadores que nos llevan a dispararlas, porque de esa forma es muy fácil gestionarlas. Y si no las sabemos gestionar es cuando corremos el peligro de que se nos queden más emociones vibrando dentro, que nos quedemos con más memorias. Es decir, el generar traumas, el generar bloqueos emocionales, el generar memorias emocionales en general de cualquier tipo, viene como consecuencia de nuestra propia programación. No viene del exterior, sino viene de la interpretación que tú haces en ese momento de la experiencia que estás viviendo y de la capacidad o incapacidad que tienes de gestionar esa emoción en ese momento. Entonces, si tú estás programado para interpretar en positivo cualquier situación, no vas a generar memorias emocionales. No vas a generar ni un trauma, ni un bloqueo emocional, ni nada. ¿Por qué? Porque lo vas a interpretar en positivo y esa emoción que sientes instantáneamente de forma puntual en un momento va a desaparecer con facilidad y con rapidez. Esta era la primera. La segunda pregunta no me acuerdo, sinceramente. Bueno, quiero compartirles en realidad que voy a aprovechar Nos acá. hemos pasado del tiempo mucho. Sí, estamos súper pasadísimos. Sin embargo, quiero que les cuentes aquí a nuestros amigos si tienen alguna inquietud, alguna duda, consulta, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Vas a estar en algún stand? Además, cuéntanos de mañana. Pues mira, primero, me pueden encontrar por redes sociales como Ricardo Iriz o como Método Integra. Tanto métodointegra.com como eiriz.com o en redes sociales como Ricardo Iriz o Método Integra, de las dos formas se puede encontrar. Estaré paseando por aquí, pero en el stand de MCA estaré dentro de un ratito firmando también libros para aquellos que os queráis acercar o pues respondiendo, platicando con vosotros. Mañana estaré aquí a las 11 para hablaros de un curso de felicidad. Un curso de felicidad que es un abordaje totalmente distinto de la felicidad. Todos podemos ser felices. Todos, yo diría que merecemos ser felices. Y mañana vamos a hablar de pues, cómo podemos realmente enfocar la felicidad para que dependa de nosotros y no dependa de las circunstancias. Mañana en este mismo salón a las 11 de la mañana. Maravilloso. La invitación a salir del piloto automático hoy día junto a Ricardo.